Bienvenidos a Pasado sin Vergüenza, donde no hay espacio ni para medias verdades ni para falsas narrativas. Demos un viaje por la historia de Colombia para ver nuestro pasado sin miedo y sin censura. Bienvenidos una vez más a Pasado sin Vergüenza, este final de temporada de esta segunda temporada pensada para hablar de toda la época del dominio español en Colombia, nuevamente con Juan Pablo Sánchez acompañándonos y con Quique en la cabina desde la producción. Hola Bienvenidos. Nicolás, un saludo para ti, para Quique. Hoy nos tocó así a la distancia, pero como siempre llevándoles este programa lleno de curiosidades e historia. Bueno, Juan Pablo, les dijimos a nuestros oyentes en el capítulo pasado, hablamos de toda la insurrección de los comuneros, venimos de hablar de las reformas borbónicas y les hemos dicho desde que empezamos a hablar de los Borbones que hicieron muchas reformas, unas negativas, otras positivas, y vamos hoy con las reformas amables de los Borbones. Hablamos de la reforma educativa en particular, sin la que no sería posible hablar de este último tema de nuestra temporada, que es la expedición botánica, que dijimos en el capítulo pasado, Antonio Caballero y Góngora, el virrey, va a sembrar las bases de lo que luego va a ser la independencia, sin quererlo, a través de precisamente espacios como este de la expedición botánica. Bienvenidos a Pasado sin Vergüenza. Estás escuchando Pasado sin Vergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado. Bueno, y para hablar de este tema, Juan Pablo, sin duda tenemos que hablar del tema de la ilustración. Si no, no se entiende y no puede entenderse la expedición botánica. Nico, a mí me gustaría entrar a hablar de esos temas claves y ese preludio, esos hechos precedentes a la expedición botánica para llegar a ver cómo fue la expedición botánica en la Nueva Granada. Bueno, pues Juan Pablo, como le venía diciendo, la expedición botánica es una expedición ilustrada y la ordena la corona en un tiempo en el que, porque uno tiene la idea como preconcebida de que la ilustración, entonces, que los ilustrados estaban en contra de la monarquía. Y ese es como el paradigma que tenemos porque de alguna manera esa es la consecuencia final, pero la ilustración, Juan Pablo, empieza gracias a los monarcas y no en contra de los reyes. Una cosa que se llama el despotismo ilustrado, que en España y en particular en Colombia se reflejó durante la época de los Borbones, en particular durante el reinado de este rey en el que estamos desde hace unos capítulos, que es Carlos III de España. Va a ser el déspota ilustrado por excelencia en el contexto hispanoamericano, va a hacer muchas de estas reformas y una de las preocupaciones que tenía entonces su majestad era que los dominios españoles en América, que ya estaba viendo desde la lógica colonial, extractiva, era que le generaran los mayores beneficios y encontró muy rápido que había obstáculos y que los obstáculos eran importantes y le impedían a la corona y al imperio de alguna manera extraer todo lo que necesitaba. Se dio cuenta, por ejemplo, que en la Nueva Granada había un potencial minero muy grande, pero no había expertos en extraer oro y plata suficientes para sacarle el máximo potencial. Y comenzó a preocuparse porque no necesariamente esta es la época de una escuela económica del siglo XVIII que se llama la fisiocracia, que la fisiocracia se basaba en el comercio, en la acumulación de materias primas, de metales, y el rey se da cuenta que solo con oro y plata no va a lograr lo que quiere, que es de alguna manera crear mercados alrededor de la producción española y que hubiera quien los comprara, pero también quien le suministrara las materias primas. Y rápidamente la Nueva Granada se volvió un mercado potencial. Había compradores, se estaban creando unas élites locales lo suficientemente ricas para recibir los productos terminados de España,
pero también Juan Pablo, el virreinato, tenía que volverse proveedor de muchas materias primas y de todo tipo de productos. Y en particular se dieron cuenta, como nos damos cuenta hoy en la actualidad, que Colombia, lo que hoy es Colombia, que antes era la Nueva Granada, tenía un potencial muy grande en cuanto a la biodiversidad y no se llamaba así, pero se dieron cuenta de la riqueza natural de este reino y se hizo necesario estudiarla. Y digamos, estaba pasando en ese contexto otras movidas y era que estaba cambiando la forma en la que se educaba a la gente. Y va a ser gracias a las primeras cátedras de ciencias naturales y de matemáticas que se va a dar esta expedición botánica. Nico, siempre que uno escucha de la expedición botánica hay un nombre que queda siempre sonando y es el nombre de José Celestino Mutis. ¿Qué papel jugó José Celestino Mutis frente a la corona, frente a la expedición botánica, para que esa expedición botánica y ese gran estudio que se hizo se pudiera llevar a cabo? Bueno, se le llama el oráculo de las ciencias a José Celestino Mutis en, en el contexto neogranadino. Sin duda, yo creo que es la mente más grande a nivel científico que ha hecho su labor y ha hecho ciencia desde este territorio. Creo que poco hablamos de la importancia que tuvo en su momento. José Celestino Mutis era, Juan Pablo, un médico cirujano, gaditano, era de Cádiz, de España, de un pueblo, un puerto al sur de España, lo que hoy es Andalucía. Y este contexto de puerto y creo que le permitió a José Celestino Mutis tener una visión de alcance global muy grande. Lo educaron los jesuitas, que poco se dice porque a José Celestino Mutis lo educan los jesuitas, pero eh, pasa mucha parte de su vida ya con los jesuitas expulsados y con la compañía de Jesús suprimida por orden del Papa, pero muy seguramente si hubiera estado la compañía de Jesús viva, José Celestino Mutis hubiera sido eh, pues un sacerdote jesuita como muchos que aportaron y siguen aportando muchísimo a la ciencia. Y estudió en Sevilla, estudió en Londres incluso, y vuelve a Cádiz y en algún punto de su vida, el virrey Mesía de la Cerda se llamaba, es que los nombres son siempre muy curiosos. El virrey Mesía de la Cerda se lo trae a Cartagena, desde Cádiz a Cartagena y luego a Santa Fe, para que fuera el médico personal del virrey. Y va a ser el médico personal de varios virreyes hasta que llega el virrey Antonio Caballero y Góngora. Y José Celestino Mutis ya tenía una idea en la cabeza y era que era necesario este tipo de expediciones. Ya había otras expediciones en el contexto hispanoamericano, habían enviado una a la Nueva España, otra al Perú, había unas expediciones que financiaban los franceses y que los Borbones de España permitían en este pacto de alianzas de familia porque eran la misma casa real, pero a José Celestino Mutis lo indigna en algún punto cuando el rey Carlos III autoriza a exploradores alemanes para estudiar las riquezas de sus reinos en América y José Celestino Mutis en una posición de mucha como soberanista dice, pero un momento, porque van a venir extranjeros a explicarnos la riqueza que tenemos como si acá no hubiera quien la estudiara. Y le solicita al virrey Antonio Caballero y Góngora que le pidan al rey iniciar esta real expedición botánica de la Nueva Granada, que tuvo raíz en una cátedra, de hecho, de matemáticas. José Celestino Mutis va a ser el primer profesor de matemáticas del colegio de Nuestra Señora del Rosario. Antes se estudiaba teología, se estudiaban humanidades, letras, pero se le daba muy poca importancia a las matemáticas y a los números. Y Mutis va a defender la idea de que las matemáticas son el código con el que está escrita la obra de Dios. Y en este contexto va a tener muchísimos alumnos súper notables de los que ya seguramente hablaremos, pero
van a iniciar la expedición botánica. Recién se acababa la insurrección de los comuneros en 1783. Vimos que Antonio Caballero y Góngora logra ser virrey en medio de escándalos de envenenamiento, de cartas del rey diciendo que él era el sucesor y que comenzó a acumular mucho poder. Y una de las prioridades Recordemos, Nico, de Caballero y qué Góngora pena va a que te ser interrumpa. justamente eso. Recordémosle a la gente quién era Antonio Caballero y Góngora, porque recordemos que jugó un papel muy importante, tenía no solo el poder del virreinato, sino el poder eclesiástico. Entonces, recordarle también a la gente quién era Antonio Caballero y Bueno, Góngora. Antonio Caballero y Góngora, lo dijimos en el capítulo de Pasado Sinvergüenza, que igual los invitamos a ver, es quizás la persona que tuvo mayor poder en lo que hoy es Colombia, la acumulación de poder en una sola persona, porque era el arzobispo de Santa Fe, tenía todo el poder eclesiástico y se vuelve virrey después de todo el problema con los comuneros, después de que es Antonio Caballero y Góngora el que logra poner fin a la insurrección a través de la negociación de las capitulaciones. Y ese poder acumulado le va a permitir implementar muchas reformas, en particular las reformas educativas. A Antonio Caballero y Góngora le debemos, por ejemplo, la primera biblioteca pública de Colombia, de la Nueva Granada en ese tiempo, que va a construir con base en lo que en los libros que dejaron los jesuitas y su propia colección personal. Y Juan Pablo, muy importante porque por estos días estaba revisando la lista de libros de Antonio Caballero y Góngora y uno se encuentra con detalles sorpresivos. Primero encuentra muchísimos textos científicos y encuentra libros incluso que uno creía que estaban más bien prohibidos. Por ejemplo, El espíritu de las leyes de Montesquieu, el Tratado del Gobierno Civil de John Locke, como textos ilustrados que uno imaginaba que no llegaban tan fácil, los tenía el propio virrey Antonio Caballero y Góngora en su colección personal y van a ser base de todo este movimiento del despotismo ilustrado, del que va a ser parte también José Celestino Mutis, en este plano de la educación y de la ciencia. Bueno, teniendo claro que el papel de José Celestino Mutis, el papel de Antonio Caballero y Góngora, Nico, sí me gustaría saber, y creería que las personas que nos ven también, ¿cómo inició la expedición botánica? ¿Por dónde inició? ¿Qué hallazgos importantes dieron y cuáles fueron como esos hitos que quedaron de esa expedición? Bueno, la expedición botánica empieza antes de que empiece oficialmente. ¿Y por qué lo digo? Y es porque José Celestino Mutis y algunos de sus alumnos ya estaban estudiando de alguna manera la riqueza natural, la botánica neogranadina, porque estaban muy preocupados por la quina. Juan Pablo, la quina es un árbol cuya corteza se usaba en esa época y era muy efectiva, por ejemplo, para curar la malaria. Y se va a volver un remedio importantísimo. Es una planta nativa de América del Sur que se creía había solo en el Perú, en la cordillera de los Andes y en las selvas amazónicas, pero que rápidamente encuentran especies acá. Y José Celestino Mutis va a ser el gran promotor de la quina. Esto se va a vender por todo el mundo. En el siglo XVIII va a ser el equivalente a lo que en el siglo XVI eran las especias que traían de las islas de Indonesia y de las Indias orientales. Se va a volver un producto muy valioso y el atractivo es un producto que podemos venderle al mundo que solo se da en los dominios españoles de América. Y pues esto para los reyes de España, usted se imaginará, Juan Pablo era la panacea literal. Y va a ser muy importante el estudio que José Celestino Mutis haga de esta planta porque va a ser como la punta de lanza de la expedición. Para José Celestino Mutis, y eran los objetivos, era muy importante estudiar potenciales riquezas que encontraran acá. Entonces, uno escucha, ya no tanto, pero por ahí hay en Teusaquillo un café donde venden té de Bogotá. Y el té de Bogotá es una planta distintísima al té, pero con la que se podían hacer infusiones y descubrieron que era medio sabrosa y que tenía igual un efecto estimulante. Y la expedición botánica va a ir buscando cómo sacarle el jugo a la riqueza natural colombiana, pero neogranadina. Y también va a buscar, Juan Pablo, por ejemplo, estudios astronómicos, trazar mapas de los dominios españoles acá
medir la altura de las montañas. Y José Celestino Mutis va a reunir alrededor de la expedición a varios personajes, por ejemplo, a un gironés de Girón Santander llamado Eloy Valenzuela, que también era pues muy cercano a José Celestino Mutis, sacerdote, botánico, va a ser como uno de sus primeros colaboradores, y con Eloy Valenzuela se van y ponen sede de la expedición en Mariquita, en Tolima, que en esa época, hoy uno habla de Mariquita y cree que es un pueblo menor, pero en esa época era capital de provincia, no era Honda, no era Ibagué, era este pueblo de Mariquita, y tenía un atractivo muy grande porque uno estaba rodeado de selva, estaba en un entorno natural pues bastante rico, hoy llamaríamos biodiverso, pero también tenía plata, minas de plata cerca. Era de hecho el gran potencial de la industria eh, platera en Colombia, y se volvió muy atractivo también para la expedición medirlo y tener a tantos científicos alrededor de Mariquita, pero luego el clima, la salud de José Celestino Mutis los va a obligar a trasladarse nuevamente a Santa Fe. Esta expedición, Juan Pablo, uno la habla desde 1783 y se va a extender por 27 años, incluso después de la independencia, que ya hablaremos cuando vayamos finalizando el programa de qué pasó en la independencia y qué impacto tuvo. Pero ya en Santa Fe se reúnen en lo que se llamó la Casa de la Carrera, que hoy no nos dice nada, hoy no existe la casa, pero cuando uno ve, por ejemplo, el cambio de guardia del batallón guardia presidencial, se hace en esa plaza de armas, era justo donde estaba la calle de la Carrera, y ahí van a construir luego el primer observatorio astronómico eh, en la Nueva Granada, que hoy sigue siendo monumento nacional. Esa Torre Blanca que hay al lado de la Casa de Nariño Ujú. es el primer observatorio astronómico, y fue gracias a esta expedición botánica y a este esfuerzo por el estudio del territorio, porque la lógica ilustrada, lo que no se estudia no se conoce, y si no se conoce no se le puede sacar su máximo potencial. Y va a reunir en la Casa de la Carrera a personas de la talla, por ejemplo, de Jorge Tadeo Lozano, que era hermano del Marqués de San Jorge, prócer de la Independencia, y a Jorge Tadeo Lozano, lo que le estudiaba, su campo favorito de estudio no eran las plantas, sino los animales. Y se va a volver el zoólogo en jefe de la expedición botánica, y todos como que van a tratar de hacer informes y de escribir sus propias obras. José Celestino Mutis quería hacer un reporte completo de la botánica cundinamarquesa. Jorge Tadeo Lozano quería estudiar todos los animales que se encontraban, por ejemplo, en la sabana de Bogotá. También va a reunir a un gran prócer, el sabio Caldas, Importantísimo también. Francisco José de Caldas, payanés de Popayán, que al sabio Caldas lo que le gustaba era el estudio de las montañas y la astronomía un poco, y se va a inventar nuevos métodos para medir la altura de las montañas a través de la observación, por ejemplo, del color del cielo, o a través de medidas con barómetro para medir la presión atmosférica, y van a ser unos científicos que hoy uno los nombra como próceres de la independencia, como pasando de alto, pero uno no se hace consciente de la importancia que tenían en ese contexto. Por ejemplo, el mismo José Celestino Mutis se tenía una correspondencia grandísima con Linneo, que Linneo es el papá de la taxonomía y de la clasificación de las especies de animales antes de Darwin, y el gran referente era lo que había hecho Linneo, que estaba clasificando a todo el reino animal y vegetal por familias, géneros, órdenes, y va a ser un científico muy importante. Y Linneo va a escribir en sus cartas que a él una cosa que tuvo pendiente fue viajar a España, y que José Celestino Mutis estuviera también en España para poder conocer al que consideraba el científico más grande sobre la faz de la Tierra. Y uno no lo estudia,
porque este momento de mayor riqueza intelectual, cuando Santa Fe realmente era la Atenas suramericana, está en un periodo de nuestra historia que luego, con la independencia y con la construcción de identidad nacional del siglo XIX, vamos a decidir olvidar por completo, porque era nuestro pasado dominado, esclavizado, colonizado, conquistado, y no correspondía con la identidad que queríamos construir como país independiente, sino que está en como la época oscura de nuestra historia a la que lastimosamente no volvemos la mirada y a la que muchos no quisieran regresar nunca, se entiende por qué, pero fue un periodo de nuestra historia que no podemos dejar pasar por alto y que tuvo muchísimo aporte en lo que es la cultura y la ciencia en lo que es Colombia. Para allá iba Nico, y es hablar de lo importantísimo que fue para muchas cosas que hoy conocemos, para la educación del momento, para incluso, o sea, hilando muy fino, pero incluso hasta para la independencia, porque usted lo decía, ya habían reunidos bastantes próceres que quizá en esas largas horas de expedición y de caminatas y de cosas, les quedaba tiempo para hablar de política y para hablar de lo que sucedía en la Nueva Granada. Entonces, reunir tanta gente tan pila lleva a que se desencadenen hechos importantísimos para la Nueva Granada. Pues Juan Pablo es lo que le decía que Antonio Caballero y Góngora yo creo no alcanzó a dimensionar lo que estaba pasando y lo que estaba construyendo a través de la expedición botánica. Reunió sin duda a las mentes más grandes que había en la Nueva Granada en un solo espacio. Y a pesar, Juan Pablo, de que José Celestino Mutis no estaba de acuerdo con muchas ideas de la independencia, le parecía que eso era distraerse del objetivo de la expedición, en el seno de esa casa de la carrera, en el seno de la expedición botánica, se van a dar grandes discusiones sobre la naturaleza del poder, por ejemplo. Entonces, y tiene mucho sentido, uno lo ve, por ejemplo, cuando estudia la Revolución Francesa, que va a ser gracias a los enciclopedistas que se van a dar estas discusiones. Acá se dio gracias al estudio del territorio y yo creo que era inevitable, Juan Pablo, que al ver la riqueza que se estaban encontrando, el potencial que tenía la Nueva Granada en el contexto del imperio, era muy difícil que quienes hacían parte de esta expedición y tenían también ideas políticas no pensaran, oiga, pero ¿por qué no estamos disfrutando nosotros de toda esta riqueza y de todo este potencial? Y como le decía Juan Pablo, José Celestino Mutis no era muy de estas discusiones, pero sus alumnos sí, Jorge Tadeo Lozano sí, el Sabio Caldas sí, los amigos de ellos también. Y se volvió como un club de intelectuales y quizás no eran los más aventajados o los más carismáticos con el resto de la sociedad, pero sí se volvieron un punto de referencia, un poco al principio como los raros del pueblo, los raros de Santa Fe, como los nerdos de la época, pero luego alrededor de ellos pues comenzaron a girar las tertulias y cuando Antonio Nariño, que no hacía parte de la expedición, pero seguro invitaba a quienes sí, invitaba a sus famosas tertulias a hablar de política y a hablar de los clásicos, muy seguramente se daban estas discusiones y muy seguramente fue en el espíritu de toda esta ambiente y de la expedición botánica que se dieron las grandes discusiones de la independencia. Pero Juan Pablo, le digo que aquí Santa Fe de Bogotá sí fue la verdadera Atenas suramericana, porque mientras estaba la expedición botánica, mientras estaba Antonio Caballero y Góngora y sus sucesores, acá van a pasar muchas cosas. Ya le dije, se hizo la primera biblioteca pública que le daba acceso a libros que antes no tenían a la élite criolla. Muy seguramente muchas de esas lecturas de la biblioteca van a ser las bases intelectuales de la independencia, pero se comenzó a crear una cultura que premiaba el conocimiento, que premiaba la cultura, valga la redundancia, y va a ser en esta misma época, por ejemplo, que se abre el Coliseo. Hoy en el centro hay una calle que se llama la calle del Coliseo, que es la calle donde queda el Teatro Colón.
Y no es coincidencia que el teatro esté ahí, porque el Coliseo era el teatro, era donde se hacían las primeras obras de teatro y se va a crear toda una cultura literaria, intelectual, una agenda cultural propia de Santa Fe de Bogotá. Y creo que es en este momento de la expedición que Bogotá deja de ser un pueblo y se vuelve ciudad y se vuelve de verdad la capital intelectual del nuevo Reino de Granada y de lo que luego sería Colombia con la independencia. Bueno, Nico, pues por donde uno quiera ver la expedición botánica fue avance, avance y avance para el bien de los neogranadinos, para el bienestar y el aprendizaje de todos los habitantes de lo que hoy es Colombia, de lo que en esa época era Santa Fe y que hoy llamamos Bogotá. Solo avances, entonces el impulso y el aporte es indudable. No sé, Nico, si haya algo que se nos quede en el tintero, si haya algo que falte por aportar, o con eso estaríamos hablando lo que fue la expedición botánica. Pues Juan Pablo, hablar del final de la expedición que se nos cruza con la independencia, con la próxima temporada de Pasado Sin Vergüenza en la que vamos a tratar todo el tema de la independencia, del 20 de julio, de la patria boba, luego de la reconquista. La expedición siguió, no se canceló por la independencia, ya no estaba Mutis, estaba su sobrino, que había sucedido como la dirección de la expedición, pero con la independencia pues se vio lo inevitable y es, bueno, ahorita la prioridad de pronto no es estudiar el territorio cuando tenemos guerras entre nosotros y no nos decidimos si esto va a ser centralista o federalista, pero además tenemos el riesgo de reconquista y la expedición como que se va apagando y apagando y apagando, hasta que en 1817 el pacificador Pablo Morillo entra en Santa Fe y encuentra los archivos de la expedición absolutamente desordenados. Se cree que en todo este proceso, que Bolívar tomándose Bogotá, porque luego hablaremos de cuando Bolívar sitió Bogotá, que se nos olvida que Bolívar fue mercenario de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, como que había el ambiente de que los independentistas no le estaban poniendo atención y que estaba en riesgo todas las láminas, entonces esto también va a ser aporte, por ejemplo, para el arte. Y uno ve las láminas que quedan acá en el Archivo Nacional de la Expedición Botánica y trataban de pintar cada planta, cada flor, lo más perfecto que se podía para la época y van a hacer avances en la utilización de pinturas con tintes naturales y con tintes nativos. Pero Pablo Morillo va a ver que esto está desordenado, habla con el sobrino de Mutis y el sobrino de Mutis le entrega la mayor parte del archivo de su tío y le va a dar ese gran legado y el rey ordena que eso tiene que volver a España. Y no lo llamo yo un saqueo intelectual porque finalmente éramos una sola cosa en la época, por muy reconquista e independencia que hubiera, pues dentro de la lógica del tiempo, pues eso era patrimonio del Imperio Español. Hoy reposa en los museos de historia natural de Madrid y en el Jardín Botánico. De manera que si alguna vez tienen el privilegio de ir al Jardín Botánico en Madrid, pregunten por el archivo de la expedición botánica, que allá está la gran mayoría. Nosotros nos quedamos con un pedazo muy pequeño para conocer todo esto que tenía la Nueva Granada por ofrecer y todo lo que se estudió durante la expedición botánica, que a pesar de que no cumplió muchos de sus objetivos, sin duda ha sido uno de los grandes hitos de la historia de la ciencia en lo que hoy es Colombia. Y nada más, este es el final de temporada de Pasado Sin Vergüenza. Vamos a seguir con más. En la tercera temporada de este programa vamos a hablar de la independencia y vamos a seguir estudiando historia de Colombia por un buen tiempo. De manera que gracias Juan Pablo por acompañarnos, gracias Quique por hacer la producción de este programa y gracias a todos ustedes por oír Pasado Sin Vergüenza y por enterarse y querer saber cada vez más de nuestra historia, de la historia de Colombia. Estás escuchando Pasado Sin Vergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado. Estás escuchando Pasado Sin Vergüenza.
el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana